Pido disculpas por la demora, pero he estado hablando con el otro guía que ha estado explorando lugares conmigo ayer y mencionó una buena historia que ustedes han mencionado aquí y allá en este hilo: los simios mofeta. Según él, su único encuentro con uno de ellos fue muy fuerte por lo que parece. Escuchó informes de que algo derribaba puestos y comederos en una parcela de casa que alquiló con algunos otros guías, y nadie parecía poder averiguar qué era lo que lo estaba haciendo. El resto de los guías eran unos vagos que no pasaban tanto tiempo en la propiedad como él, por lo que culpaban a los idiotas locales de destrozar la propiedad por diversión. Asumiendo la responsabilidad, decidió vigilar las parcelas de casa durante un fin de semana, pasando una noche en cada uno de los 3 puestos, y ver si podía descubrir quién estaba destruyendo sus parcelas. Las 2 primeras noches transcurrieron sin incidentes, pero a la tercera mañana descubrió que uno de los puestos que había vigilado anteriormente había sido destrozado. Una de las escaleras que estaba atornillada al árbol tenía la sección inferior arrancada y arrojada a unas pocas docenas de pies de distancia en una pequeña pila de matorrales junto con el alimentador volcado. Decidido a arriesgarse, y asumiendo que alguien lo estaba observando por las casetas, se quedó en la misma que la noche anterior esperando que pensaran que se había ido. Temprano a la mañana siguiente, justo antes del amanecer, dijo que olió algo que describió como la peor combinación de olor corporal y hierba húmeda. Inmediatamente, asumiendo que un indigente local era el que destrozó sus puestos, escudriñó a su alrededor con un monocular de detección, hasta que de pronto vio un destello de reflejo de unos ojos. Me dijo que su sangre prácticamente se congeló cuando vio el reflejo de los ojos de aquel animal a unos 7 pies en el aire, y asomándose por el borde de un grupo de árboles cerca del final del carril de tiro que habían cortado. Lo único que recordaba vívidamente de aquel animal era lo alto que era, lo ancho que era, y el hecho de que se aseguró de hacer contacto visual con él antes de deslizarse hacia los árboles. Este es un tipo que está entrenado para escuchar y detectar animales, pero me dijo que aquella cosa era completamente silenciosa en sus movimientos, y que, aunque puede que no haya sido el pie grande de 9 pies de alto descrito por la mayoría de la gente en el norte, fácilmente medía 7 pies de alto y era mucho más ancho en los hombros que cualquier hombre. Nunca mencionó nada sobre que fuera peludo, pero esto probablemente se deba a que lo vio entre la extraña penumbra que trae el amanecer. Aún así, me dijo que definitivamente no tenía la silueta de una persona normal, y que tan rápido como lo vio escabullirse entre los árboles, aquel olor también se desvaneció. A día de hoy se niega a cazar allí, a pesar de que nunca más he escuchado más informes de que haya vuelto a aparecer. Lo único que realmente me asustó de su historia fue lo silencioso que era esta cosa. El hecho de que pudiera acercarse sigilosamente a él, siendo tan grande, es más que preocupante para mí. Los osos y otros animales similares hacen el suficiente ruido como para saber que se acercan a uno, y aunque las panteras son las únicas cosas capaces de moverse en silencio sin ser detectadas, según su historia esta cosa aparentemente fue capaz de no hacer ni un maldito ruido. Ahora bien, ¿qué les parece si salimos un poco del bosque? No me importa volver a ello si quieren más tarde, pero hay mucho más de qué hablar con respecto a las concentraciones de agua y costas que tenemos. He oído más de un informe sobre barcos fantasmas que aparecen y desaparecen después de no responder a las llamadas, y que a pesar de que son vistos fuera de la costa y aparecen en el radar, no están allí cuando un barco de rescate finalmente llega a su última ubicación conocida. El único que me ha ocurrido personalmente en ese sentido, aunque quizás no sea abiertamente sobrenatural, fue suficiente para hacerme abandonar el barco después de lanzar una radiobaliza para que la guardia costera lo localizara.
Estábamos a unas 25 millas de la costa este persiguiendo peces rey, cuando oímos una llamada a través del canal 16 en la frecuencia más alta para un barco en peligro. Oímos el grito inicial de socorro, pero la persona que lo enviaba lo hacía para informar de una embarcación vacía que se alejaba de un lugar muy conocido para la pesca en arrecifes. He visto barcos que se desprenden del ancla mientras alguien está buceando y lo dejan varado y sucesos similares. Nada de otro mundo, así que como nos encontrábamos cerca, decidimos pasar por allí y ver si todavía necesitaban ayuda ya que no habíamos visto a mucha gente en el agua ese día. Llamamos a la persona que nos envió la llamada de socorro para el otro barco y nos dijo que eran los 2 únicos barcos en la zona y que no había visto a nadie en el agua, ni burbujas que se elevaban como si alguien estuviera buceando abajo. Era raro, pero aún así nada espeluznante. Conseguimos encontrar el barco no muy lejos del lugar donde nos dijo que estaría, y fue entonces cuando todo empezó a ponerse extraño. En primer lugar, el ancla seguía bien estibada en la parte delantera del barco, por lo que no había señales de que se hubiera desprendido del ancla ni de que se hubiera roto un cabo del ancla. Lo que realmente nos puso los pelos de punta fueron los signos de que había estado a la deriva durante un tiempo. El cebo en la cubierta estaba duro y crujiente, y el pozo vivo estaba apagado. Los peces que aún quedaban en él estaban evidentemente hinchados y podridos por haberse cocido en agua salada, caliente y estancada, y la llave estaba en la posición de encendido, aunque tenía potencia en la consola y el motor obviamente no estaba en marcha. Al llamar a la guardia costera les dictamos los números de registro y les preguntamos si tenían algún informe sobre su desaparición. Y juro que la señora al otro lado de la línea me sonó como si estuviera a punto de cagar ladrillos cuando nos respondió lo siguiente. Resulta que aquel barco había sido reportado como desaparecido 2 semanas antes en los Cayos de la Florida, y lo habíamos encontrado cerca de la costa de la Ensenada de Ponce, a unas 400 millas de distancia por la costa. Esa parte no era tan extraña debido a la corriente que fluía por la costa. Era natural que se dirigiera en esa dirección, pero lo que realmente nos llamó la atención en ello fue el hecho de que había desaparecido un día soleado y llano, y tuvimos un oleaje de más de 2 pies durante el tiempo que desapareció. A menos que estos muchachos hubieran abandonado el barco, no había ninguna razón para que estuviera en tan perfectas condiciones y sin su tripulación. Habíamos escuchado informes de piratas que se apoderaban de los barcos y luego arrojaban a las víctimas por la borda. Lo que hacían luego era llamar a los barcos a través de los principales canales de radio trayéndolos, y luego haciéndoles lo mismo que hicieron con la primera tripulación. En eso estábamos, cuando entonces recibimos el informe de la señora de la guardia costera que todo encajó. No habíamos visto la otra embarcación que nos había avisado inicialmente, pero no íbamos a quedarnos ahí a averiguarlo. Pusimos una radiobaliza intermitente en ese barco y arrastramos el culo hasta la orilla enterándonos más tarde que, aunque lograron recuperar dicha embarcación, no encontraron ninguna clase de indicio de delito en él. Al final se atribuyó algún tipo de accidente fortuito. Nunca se encontró a los 2 tipos que estaban en la embarcación y, por lo que yo sé, no faltaba nada en ella, pero fue suficiente para poner nuestro radar fantasma en alerta máxima y hacer que saliéramos.